tiempo más hermoso el que hemos tenido este tiempo alabando el nombre del Señor. Su gracia es tan especial para nosotros, su gracia es tan linda para nuestra vida. Nos preguntamos muchas veces por qué Dios, siendo un Dios bueno, un Dios misericordioso, permite circunstancias difíciles a nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, enfermedades, escasez económica, la pérdida de un ser querido, el ver que lloren, dejar en la orfandad a hijos pequeños, a un cónyuge desconsolado? ¿Por qué permite Dios el coronavirus? Y afecta a familias, a veces hasta nuestros propios vecinos, o incluso nuestra propia familia es afectada por esta situación. Y nos preguntamos, si Dios, siendo tan bueno, si Dios es omnipotente como se dice, ¿por qué Él permite estas situaciones? ¿Será que las pruebas suceden y ya se acabó todo? ¿Será que las cosas suceden al azar, ahí al tin marín, a ver qué prueba le toca a cada ser humano? ¿Será que creó Dios esta crisis, esta circunstancia o estas pruebas y luego abandona su creación? Nos ponemos nosotros a pensar el por qué Dios permite estas situaciones tan difíciles en nuestra vida. Y podríamos tener un sinfín de respuestas y poder decir, posiblemente pasó eso porque fueron descuidados, fueron negligentes, eran ineptos los que estaban al frente, no supieron cómo enfrentar esta crisis. Y podríamos nosotros tener ahí un sinfín de posibles respuestas del por qué pasamos por estas pruebas, del por qué nosotros sufrimos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y desde acá queremos mandar nuestras más sinceras condolencias a la familia Peroval por esta situación de nuestra hermana Leti, que hace como 20 días estaba acá, precisamente un miércoles como hoy, alabando al Señor. Desde acá mandamos una palabra de ánimo para que puedan ser fortalecidos en el nombre del Señor Jesús, toda la familia. ¿Qué dice Dios con respecto a esas pruebas que nos toca pasar? Para ello quisiera que ahí donde está abriera su Biblia en la carta del apóstol Santiago, en su capítulo número 1. Ahí veremos unos 3 o 4 versos de la palabra del Señor y estudiaremos el por qué permite Dios las pruebas. En el verso número 2 encontramos al apóstol Santiago escribiendo este texto para poder traer a nosotros una respuesta, para enseñarnos cómo poder nosotros enfrentar la prueba que nos toca pasar. El apóstol Santiago escribe y dice: hermanos míos, vean cómo el apóstol nos habla, hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Santiago nos enseña este pasaje cuando él habla de la prueba. En este pasaje habla de la fe, habla del hombre de escasos recursos, como también del hombre pudiente. Pero en realidad, en todo este capítulo se enfoca en la prueba. ¿Cuál debe ser la actitud correcta ante la adversidad que nos toca vivir? Quizá económica, quizá de salud, de separación de un ser querido, o el temor al coronavirus. ¿Cuál sería nuestra actitud hacia esta prueba que nos toca pasar? El apóstol Santiago nos dice: mire Juan, mire Pedro, mire, yo no sé cómo se llama usted hoy, quisiera ver quiénes están conectados para mencionar su nombre, pero
me voy a confundir mucho, pero le está diciendo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo poder tener gozo en medio de una situación difícil? ¿Cómo voy a enfrentarme cuando es el cumpleaños y están los regalos, o le dieron herencia, o le pagaron el fin de mes? Hay gozo, pero cuando las cosas son diferentes, ¿cómo hacer? Y el apóstol Pablo dice: mire, gócense, por sumo gozo, nos recuerda. Nuestra fe necesita ser probada. Dice la palabra del Señor que nuestra fe produce paciencia. La prueba que pasamos produce paciencia. Primero, entonces, ¿cómo debo enfrentar esta prueba? ¿Cuál debe ser mi actitud? Una actitud de sumo gozo. Pero ¿cómo yo entiendo? ¿Cómo yo hago para tener gozo? El verso número 5, el apóstol Santiago dice, hablando acerca de cómo poder tener gozo en medio de la prueba, y el apóstol Santiago dice: y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿A cuántos de los que hoy nos están viendo le falta sabiduría? Algunos se creen muy inteligentes, muy capaces, pero no saben cómo enfrentar esta prueba que están pasando. Viven deprimidos, no pueden dormir, viven con temor, les da pena salir a la calle, andan viendo ahí si nadie está tosiendo, y ahí andan nerviosos cuando ven a alguien toser. Tienen mucho conocimiento, son intelectuales, pero no tienen sabiduría para enfrentar esta prueba. Entonces el apóstol Santiago nos dice: ¿quieres tú tener ese gozo en medio de la prueba? Como el joven puede decir: ¿cómo voy a enfrentar esta prueba, hermano? Si terminamos con mi novia, si nadie me hace caso, si no tengo casa, perdí el grado, no tengo para la colegiatura, ¿cómo me puedo gozar en esta prueba? El apóstol Santiago dice: pídale sabiduría a Dios. Nos hace falta esa sabiduría para lograr comprender el por qué Dios está permitiendo esta prueba en nuestra vida. Y sabiduría, el sabio Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Comenzando entonces por recordar de tenerle un temor a Dios reverente por la situación que estoy pasando, y dejar de estar renegando y decir: ¿dónde está Dios? Que Dios no existe, ¿cómo es posible que Dios permita que yo pase esto? Que no me mira. En lugar de renegar ante la prueba, debemos de gozarnos, dice el apóstol, y poder comprender, o sea, pidiéndole a Dios sabiduría, el por qué estoy pasando por esa prueba. Por ejemplo, yo no sé cuál es tu trabajo. Si tu trabajo es en el campo, por ejemplo, hay que levantarse temprano, 3, 4 de la mañana, cargar el carro, las bombas, las redes, bueno, todas esas cosas. Si no supieras el por qué trabajas, te levantaras: ay, ¿por qué me levanto luego? Hay mucho frío, mucho polvo, mucho lodo. Te estuvieras quejando. Pero como sabes que después vas a vender el producto y te van a pagar, y más si encuentras un buen precio, pues contento lo haces. ¿Por qué? Porque sabes por qué estás sufriendo frío, sueño y todo el asunto. Y la prueba es similar. Si no comprendes el por qué estás pasando por esta situación, pregúntale a Dios: Señor, yo no entiendo, no comprendo. Hay gente que en lugar de preguntarle a Dios, le reclama a Dios, le dice que Dios no existe, que lo ha abandonado a su creación. Eso es cuando queremos entender a Dios a nuestra manera. Mejor el apóstol Santiago dice: pida sabiduría a Dios. El tener sabiduría de Dios es ver las cosas de la vida desde la perspectiva de Dios y reaccionar de acuerdo a los principios bíblicos. Ese es poder tener sabiduría: ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar de acuerdo a lo que Él me ha enseñado en su palabra. No es suficiente solo con ver las cosas como Dios las ve.
sino que es actuar como seguidores de Cristo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y al hacerlo nosotros podemos tomar decisiones acertadas. Vamos a poder tomar nosotros la decisión correcta cuando nosotros vemos la prueba de acuerdo a la perspectiva de Dios. Vamos a recordar que Dios en el pasado ha estado con nosotros. Vamos a ver de que Dios está con nosotros y vamos a ver hacia el futuro de que Dios estará con nosotros. Así que si somos sabios, debemos preguntarnos qué desea Dios que haga en esta prueba que hoy me toca pasar. ¿Cuál sería la voluntad de Dios en mi actuar en esta situación que estoy pasando? Entonces necesitamos nosotros sabiduría. Ella nos va a capacitar para poder enfrentar la prueba de acuerdo a la voluntad de Dios, enfrentar la prueba confiadamente, acertadamente y siendo triunfantes en esta situación que nos toca pasar. Así que Dios nos da sabiduría para capacitarnos para estos momentos difíciles que nos toca vivir. El niño pasa momentos difíciles, pero el momento difícil del niño es que quizás no le dieron el helado que quería, no lo llevaron con su abuelita, le quitaron el juguete, no le compraron lo que quería en la tienda. Quizás esa sea la prueba de un niño. El de un adolescente, su prueba puede ser de que se ve feo frente al espejo, le nació un barro en la nariz, cabal, en la punta, y ese es su gran problema. O se ve en el espejo y todavía dice: ¿seré hombre o seré mujer? Me gustan los hombres. O la señorita puede decir: ay, me gustan las mujeres. Yo no sé cuál es su prueba. Vemos al joven y que especialmente si ya se le están yendo los años, su prueba puede ser: ay, Señor, ya tengo 30 años, ya tengo 40 y no hay modo que encuentre a alguien. Miren, y el casado diferente, ya no aguanto a este hombre o a esta mujer. El abuelito puede decir: ay, mis huesos todos me duelen, mis hijos se fueron. Cada etapa de nuestra vida pasa por diferentes pruebas, pero Dios quiere que las enfrentemos primero con ese gozo que Dios puede dar. Segundo, para entender y gozarme en esa prueba, pedirle a Dios sabiduría para comprender el por qué estoy enfrentando este momento difícil. Así que Dios nos da esa bendición para nosotros, para lograr comprender esos tiempos difíciles y salir bendecidos, edificados, victoriosos y no destruidos, ni acabados, ni renegando, ni impedidos. No, Señor, sino en victoria. Así que esa es la actitud que debemos de tener ante la prueba. Ahora, ¿cuál es el propósito de la prueba? Si usted se pone un pantalón, el propósito del pantalón es taparle su desnudez. Si pone un suéter, el propósito del suéter es cubrirlo del frío. Si pone una gorra, un sombrero, es para cubrirlo del calor. Bueno, y si se sienta en una silla, el propósito de la silla es que usted se sienta cómodo, de que usted pueda sentarse, acomodarse. O sea, todas las cosas tienen un propósito. Y la prueba que estás pasando hoy, que estoy pasando hoy, tiene un propósito. Y el propósito de Dios para esa prueba es lo que menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 1, versos 6 y 7. Dice el apóstol: en lo cual os alegráis, vea lo que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En este pasaje encontramos entonces de que el propósito de la prueba que nos toca pasar en cualquier etapa de nuestra vida es probar nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes cuando se compran un traje no lo prueban antes? A veces cuando es el cumpleaños de uno le regalan algo y por ejemplo un traje, una camisa, un pantalón, y solo el que lo va a regalar ahí le calcula, más o menos es este tamaño, y le compra ahí adivinando la talla. Y cuando usted se lo prueba,
le quedó el pantalón un poquito abajo de la rodilla, la camisa ahí a media, por acá miren, la manga muy corta, el suéter bien apretado o bien grande. ¿Por qué pasó eso? Porque no se probó antes, solo se calculó. Dios no calcula la prueba que nos pone a nosotros, Él lo prueba, Él nos prueba a nosotros, nos prueba para probar nuestra fe. Esa palabra que usa el apóstol Pedro en este verso, en donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe, esa palabra fe es la palabra dokinion, que quiere decir una fe aprobada. Creo que cuando éramos chicos íbamos al colegio, el día más terrible de todas las clases era cuando había examen. Y creo que desde antes los maestros ya habían como profetizado lo que estamos viviendo ahora, porque ponían a un niño hasta en la puerta, al otro hasta la izquierda, el otro hasta atrás, todos regados, ¿verdad? Pero ahí lo hacían no era porque había coronavirus, sino para que no se copiaran. Y Dios con la prueba también hace similar a nosotros, porque a veces cuando estamos en la prueba, ¿verdad que uno se siente solo? ¿Verdad? Como que todos se van. Si están ahí, pero uno siente un gran vacío, como que estuviera solo. Es que está pasando un momento de prueba. Y el día más difícil en el colegio era cuando había examen, porque lo dejaban a uno solo ahí con la hoja, y a veces era oficio y eran 2 o 3 hojas. No sé cuál era la clase que no le gustaba, pero sociales, por ejemplo, a mí no se me quedaban los nombres de tantos volcanes y departamentos. Era difícil, no me gustaba, pero había que pasar esa prueba para pasar al siguiente grado. La prueba es necesario para nuestra vida, para poder escalar al siguiente nivel de fe que Dios quiere para tu corazón. El propósito de la prueba acá no es que reniegues a Dios, no es que veas a los demás como los malos a tu alrededor, sino es para probar tu fe. Esta prueba sirve para hallar nuestra fe, para ver si realmente yo confío en Dios. Dice el apóstol Pedro que probar nuestra fe es mucho más valioso que el oro. Para probar nuestra fe, para ver si es genuina, para ver si hay algo ahí o solamente es porque, bueno, a mí me llevan al culto, es que a mí me gusta cómo cantan o cómo se reúnen. No. La prueba es para probar, es nuestra fe. Entonces valdría la pena pasar por una prueba para que Dios aumente nuestra fe. ¿Verdad que después de una prueba, por ejemplo, económica, salimos de ella, ya vemos a Dios de una manera distinta? Cómo Dios provee. ¿Verdad que después de una enfermedad y cuando Dios nos sana, qué bueno es salir después de ella y ver para atrás y ver cómo Dios puso su mano de sanidad en nosotros? Entonces la lucha, la prueba es para hallar nuestra fe, para encontrar nuestra fe. No solamente tener el título de creyente, sino que en realidad haya en nosotros esa fe. Porque una fe que no haya sido probada es una fe incierta. ¿Cómo voy a saber en lo personal? Por ejemplo, si voy a probar algo, ¿cómo voy a saber si esa silla funciona, por ejemplo? Si no me he sentado en él hasta que aguante, ¿verdad? Y hay algunos hermanitos bien bendecidos que pesan bastante, pero la silla ha aguantado. Yo no sé cuál es la prueba que te toca pasar, quizás es bien pesada la prueba, pero tienes que soportar. A Dios tiene que hallar una fe ahí. Una persona que no ha sido probada, que no haya sido examinada, no sabrá si tiene fe o no. Una razón que Dios permite la prueba en nuestra vida es para edificar nuestra fe, para que confiemos más en Dios. La única manera de saber si usted y yo somos obedientes a Dios, ¿cuándo es? Cuando hay una prueba. Es la única manera de saber si somos obedientes a la voz de Dios, si hay fe en nosotros hacia Dios o no lo hay.
Ahí se verá entonces si somos obedientes a Dios, cuando somos examinados, cuando tenemos la oportunidad de hacer lo correcto y hacemos lo incorrecto. Ahí es cuando se prueba nuestra fe. ¿Cómo saber qué tan correctos somos? Cuando hay una prueba. ¿Dónde estamos, te pregunto hoy, en la escala de obediencia a Dios en este preciso momento de la prueba que nos toca vivir? ¿Estamos apenas un poquito? ¿O vamos a la mitad? ¿O somos obedientes? Solo cuando somos probados, cuando se nos ofrecen alternativas contrarias a la voluntad de Dios, podemos nosotros escoger el obedecer o no obedecer. Así que esta tarde yo te pregunto, ¿has estado renegando de la prueba que estás pasando? ¿Has estado ahí quejándote que Dios no me quiere, que a los demás sí los bendice y a mí no, que pareciera ser que a los demás quieren y a mí no? O incluso hasta has querido olvidarte de Dios, diciendo, bueno, yo ya no voy a seguir a Dios, mejor me voy a hacer lo que me da la gana. ¿Cómo has actuado? Hoy esta palabra te dice que te goces cuando te encuentres en pruebas. Y si no puedes hacerlo, pregúntale a Dios, pídele sabiduría a Dios para comprender el plan que tiene para tu vida. Porque sabes, esta palabra dice que Dios quiere probar nuestra fe para ver si haya fe en nosotros o no. De esa manera, cuando nos prueban, de esa manera nosotros crecemos. Cuando nuestra fe es probada, vamos a crecer en nuestra devoción a Cristo. Vamos a tomar decisiones sabias a prueba de fuego, pero de en medio de ella vamos a salir victoriosos. Y esa es la única manera de que nosotros podamos crecer. En esta oportunidad, ahí donde usted está, yo le invito para que cierre sus ojos. Yo no sé qué difícil momento le toca pasar, pero pídale a Dios sabiduría y dígale: Dios mío, yo quiero comprender el por qué estoy pasando esto. Ayúdame, no quiero renegarte, no quiero desobedecerte. Padre, en este día a ti doy gloria y honra porque solo tú lo mereces. Ayúdanos a enfrentar esta prueba del coronavirus en victoria. Que nuestra fe pueda salir avante. Que cuando nos quedamos en casa ya no podamos reunirnos acá, que pueda nuestra fe permanecer. En este momento de escasez, en donde la situación ya no es tan normal como antes, pero Señor amado, que en medio de ella pueda nuestra fe florecer. Yo te pido por mi hermano, Señor amado, por mi hermana, Padre. Y hago una pausa rápidamente. Si usted todavía no conoce a Cristo, ahí ya no soporta más esta circunstancia que estamos viviendo, o la que usted está viviendo personalmente, porque su prueba es diferente a la mía. Pero si usted ya no haya qué hacer, ya no soporta más, hoy es su oportunidad para mirar al cielo y decirle al Señor: Señor, ayúdame, auxilio, me estoy ahogando, me estoy muriendo, te necesito. Él, como un Dios misericordioso y amoroso, puede venir y abrazarte, puede venir y levantarte una vez más y darte fuerzas. Solo dile al Señor: Señor, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, y vas a ver cómo Él va a obrar en tu corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Renueva